y vamos allá. Bien, si recordáis como tareas, pues había unas lecturas, había un poquito la práctica, el ejercitar pues esos elementos últimos que habíamos ido viendo, ¿vale? En principio parece que no hay muchas dudas, así que vamos a ir avanzando. Dejamos entonces pues a un lado lo que es el VI Server, dejamos las FGVs, lo iremos reutilizando, que no nos quepa duda, ¿vale? Pero bueno, vamos a saltar de tema, que ya lo necesitamos. Me imagino que hay muchas ganas de ir al siguiente. El siguiente, si recordáis, que es lo que anunciábamos, era la adquisición de datos. ¿Vale? Como adquisición de datos vamos a ver lo que es una introducción. De nuevo, me interesa mucho el que entendáis y que tengáis muy claro lo que son los parámetros que van a influir en una adquisición de datos, ¿de acuerdo? Y una vez superemos esa parte, entre comillas, un poco más teórica, un poco más de aseguramiento de terminología, de datos de importancia o forma de trabajar, entonces saltaríamos ya a lo que sería la programación, ¿vale? Pero primero es un tema que hace saltar del todo simulado a simulado más realidad, y ese salto suele ser donde más gente se estrella, ¿no? El papel, decíamos años atrás que lo aguanta todo, ahora se dice que el ordenador lo aguanta todo, y es cierto. Y sin embargo, en la realidad, pues un cero no es un cero, es un 0, algo, cuando quiere ser un 0, algo. Cualquier valor no es estable, las condiciones de contorno fluctúan muchísimo. Bueno, lo vamos a ir viendo con un poco los datos que vamos a ir dando, ¿vale? Pero bueno, vamos a empezar con ello. Bien, pues sin más, a ver, he perdido... Ok, vamos a compartir pantalla. Vale, me imagino estáis viendo todo lo que es esa transparencia de diseño y ejecución en instrumentación y automatización. María Gabriel, ahora desconectar de clases, de las otras clases y de exámenes y demás. Y bienvenidos. Muchas gracias por contestar. Bien, pues vamos allá. Bien. Años atrás, cuando se hablaba de sistemas de adquisición de datos o sistemas de intercambio de datos, instrumentación en general, se miraba mucho hacia el ordenador y estaba como muy diferenciado los que se basaban en el ordenador y los que no se basaban en el ordenador, los que le daban más importancia al hardware y los que le daban más importancia al software. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar en National hace 20 años, pues que el mensaje era que bueno, se buscaba de hacer todo dentro del ordenador. No solo el software, sino también la adquisición de los datos, la comunicación con la instrumentación, incluso la instrumentación totalmente dentro del ordenador. Está claro que era un mensaje. La realidad es que había fabricantes y tecnología para todos los gustos. Sin embargo, con el paso de los años se ha ido reforzando la idea de que el software es buena parte del centro del mundo, vamos a llamarle, y se busca de hacer transparente el hardware con la participación del software. No es que el hardware desaparezca, se evapore, sino que realmente sigue allí, pero a través de unas estructuras llamadas drivers, que hablaremos más adelante en la clase de hoy, la sesión de hoy, pues conseguimos hacerlo transparente y evitar problemas hardware y trasladarlos al dominio del software, que en general suele ser más sencillo de trabajar. El ordenador, si bien se quería inicialmente que fuera una herramienta para hacer de todo, hoy en día se ha visto con la evolución de la informática, de la ofimática, de la arquitectura del hardware de los ordenadores, se ha visto que el ordenador ya no es esa plataforma de instrumentación, no es esa plataforma de control, sino ha quedado en parte relegada y en parte alzada sobre un podio, ¿no? Como ganadora en cuanto a lo que es el ámbito del diseño, el ámbito del desarrollo. Hoy en día nadie duda de que el ordenador es la herramienta por excelencia para el diseño de sistemas,
el diseño de aplicaciones, de bancadas de test, de ensayos, etc. Y una vez diseñado, nadie duda tampoco que la ejecución normalmente ya no va en ese mismo ordenador, sino la ejecución va en otras plataformas más optimizadas para la tarea en cuestión, sean CPUs embebidas en autómatas, en sensores, en robots, en instrumentos, etcétera, microelectrónica de todo tipo, ¿de acuerdo? Que en esos elementos de sensor de sensado y de actuación y de todos los tipos de fabricantes y tecnologías, pues que realmente quienes ejecutan ese código desarrollado en la otra plataforma. Sin embargo, sigue habiendo esta flecha bidireccional entre ambos mundos, entre el diseño y la ejecución, porque entre ellos se siguen comunicando, se siguen transfiriendo información, todos con todos, y ya no es una característica de decir desarrollo un software, una aplicación, la descargo y me olvido, sino hay un continuo trasvase de información bidireccionalmente para poder crear un nuevo bloque de software, un nuevo modelo, una nueva test de validación, un nuevo lo que sea. Es decir, esa comunicación fundamental. No existe uno sin el otro hoy en día. La burbuja esta del software, la redonda del software, se va haciendo cada vez más grande. De nuevo, no es que desaparezca el hardware, sino que va siendo absorbido por el apartado de software. Hoy aprenderemos a programar hardware sin necesidad incluso de tener el hardware delante. Entonces, eso se hace 20 años atrás, era el inicio, 30, 40 años atrás era bastante impensable, ¿no? Entonces, el transistor y toda la evolución de la electrónica en general, la miniaturización, la personalización, la calidad de los drivers, etcétera, han ido permitiendo el poder ir un paso más allá en esta carrera. Cuando hablamos de hardware o de instrumentación, lo voy a un poco circunscribir al ámbito de la cadena de medida y control. El motivo es porque si no abriríamos demasiado excesivamente la puerta. No me considero experto en todo ello, entonces prefiero compartir de aquello que sé más. En cuanto a cadena de medida, por abuso del lenguaje nos olvidamos de la parte de control, fundamental también, y básicamente va de un extremo de los sensores de todo tipo, analógicos y digitales. Se suele hablar de entradas y salidas de las señales, input-output, I/O, I/O, E/S, en lo que sería el origen de los datos. Es un origen analógico y queremos desplazar la información en el mundo físico real hacia un mundo virtual digital de las CPUs y los ordenadores. Entonces, en esa transferencia de datos está claro que tendremos que aprender y entender cómo se hace, algunas técnicas, algunos parámetros para hacer esta traducción del analógico hacia el digital lo más perfecta posible. Ya sabemos que no es lo mismo, analógico y digital. No vamos a entrar en ninguna discusión ni guerra de quién es mejor. Está claro que hay aplicaciones que todavía el mundo analógico es efectivamente la única forma de hacerlo. Y por otra parte, aquellas que ya se pueden introducir, mezclar el analógico con el digital, ahí seguro que tienen un valor añadido muy alto. Entonces, nadie duda de ello. Pero vamos a entender, ¿no?, un poquito cómo vamos moviéndonos hacia la derecha, primero, los datos, la información hacia esas CPUs. De las CPUs puede ir todavía más a la derecha, ¿no?, hacia lo que sería pues, esas redes de comunicaciones, esa nube para un postprocesamiento, un procesamiento offline, cada vez más embebido, cada vez más metido dentro de lo que es esta cadena de medida. Y una vez que se van tomando esas decisiones a los distintos niveles, desde el extremo más cercano al sensor, con esos sensores inteligentes, desde el extremo de la instrumentación también inteligente, con chips, FPGAs y demás, y, por supuesto, la parte de CPU y cloud y nubes, primero hacia la derecha, pero después también hacia la izquierda. Una vez preprocesado o procesada esa información, queremos que se actúe sobre esos mismos sistemas físicos o sobre otros. Y aquí entrarían, pues obviamente, toda la cadena de control y con los motores, actuadores de todo tipo, relés, robots, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entre medias hay un elemento pequeñito que es ese bloque de acondicionamiento de señal fundamental. Incluso a veces tiene un coste superior a las otras partes, de tan importante que es a veces, y es aquel que nos permite conectarnos lo que es el extremo de sensores y actuadores
conectarnos con el otro lateral de la instrumentación. Es una especie de adaptador que nos adapta las señales, nos adapta las energías, los tipos de señales, a algo que pueda entender la instrumentación de forma genérica, que suelen ser medidas eléctricas, voltajes. Y encima dentro de unos rangos relativamente pequeños, más o menos 10 voltios muchas veces. ¿Vale? Entonces es el elemento intermedio, pequeñito, pero muy, muy necesario, obligatorio, que es el acondicionamiento de señal. En algún sitio lo vamos a tener, sea junto al sensor, sea junto a la instrumentación, a mitad camino, en algún sitio lo vamos a tener. ¿Vale? Fundamental. Bien, pues si se ha entendido, la pregunta es ¿cómo pasamos de una señal analógica a una señal digital? La mayoría sabemos que es mediante el proceso del muestreo, que es la capacidad pues, de tomar medidas, tomar datos de la señal original y convertirla a posteriori con lo que sería de un mundo analógico a un mundo digital, por cuantificarlo y una vez hecho esos pasos de medir en tiempo y medir en amplitud la señal, entonces podemos después trabajarla en la CPU correspondiente. ¿Vale? Supongamos la línea de abajo, esa sinusoide perfecta. Para empezar, ¿esto es real? No, absolutamente no. Es una sinusoide perfecta. Eso no existe en la naturaleza. Existe una sinusoide con ruido o una suma de infinitas señales, más bien. Entonces, es una señal real, entre comillas, tiene poco que ver con la simulada. Lo que pasa es que vamos a empezar hemos empezado el curso con simuladas porque era una forma de facilitar el trabajo de la programación. Sin embargo, a partir de ahora empezaremos a tener señales con ruido por todas partes, aunque sean de elementos emulados y simulados, pero vamos a añadirle ya el ruido siempre, ¿vale? Para tener esa sensación de realidad. Y de forma que cuando saltemos a la realidad, pues realmente no encontremos ninguna sorpresa adicional. ¿Vale? Bien, ¿cómo se hace este proceso de muestreo? Me imagino que todos conocéis lo que es ese nombre famoso de Nyquist, teorema de Nyquist, criterio Nyquist-Shannon, hay muchas formas de llamarlo, en el cual dice que hay que, para poder recuperar una señal, como esa sinusoide que tenemos abajo, pues hay que muestrear al menos o con un número de muestras, al menos. ¿Alguien recuerda cuánto era? ¿Qué decía ese teorema? ¿Cuánto era ese número? Pues a mí me suena o el 1,2% o 120 de la frecuencia o el 220, que era el doble de la frecuencia más un 20%. Vale. El doble de la frecuencia, 2 por la frecuencia, máxima frecuencia sample mayor que 2 en el máximo armónico. Bien, veo que algunos os dedicáis, está claro, mucho más que yo incluso. Decir que el número ese mágico que se dice, o que dice el teorema, es por encima del 2. ¿Qué pasaría si nos quedamos en el 2? ¿Qué significaría un 2? Pues significaría, por ejemplo, el decir, por cada periodo voy a coger 2 muestras. Pues, ¿qué pasaría en ese extremo del teorema? ¿Cumpliría o no cumpliría? Si veis mi cursor, estoy señalando ahora un punto negro, que los puntos representarían las muestras, las tomas de datos. Es decir, la señal original es esta sinusoide gris suavecito, que es continua, infinitos puntos, y sin embargo, cuando vamos a digitalizar, necesitamos coger un único elemento, que es la muestra. Y entonces perdón, me he saltado de transparencia, hacemos lo que es una toma de dato en un momento temporal y que nos devuelve una amplitud. ¿Vale? Supongamos que tenemos la suerte o mala suerte de coger justo cuando pasa por 0 y que decimos que toma 2 muestras por periodo y es una señal periódica, perfecta, como esta que tenemos aquí. ¿Qué pasaría? Que el siguiente punto que tomaría sería justo en el siguiente momento que pasa por 0. Y la siguiente, vuelta a empezar, momento que pasa por 0, momento que pasa por 0. Si unimos estos puntos que pasan por 0, nos da un perfecto 0. Con lo cual,
En el ordenador no tenemos la señal original ni de lejos. Es que no sabemos qué sucedía por ahí. Diríamos, de hecho, no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? Hay una sinusoide ahí bien baja y tú no ves nada. Bueno, es que nos hemos quedado en el factor 2. Por eso el teorema lo que dice es que tiene que ser superior a 2. Si nos quedamos en 2, fallo, porque puede haber ese caso extremo que no tengamos nada de información. Bien, ¿cuál sería el otro caso extremo en este, manteniendo el 2 igualmente, pero el otro caso extremo? Que en vez de medir cuando pasa por 0, lo tuviéramos en frecuencia máxima y que tuviéramos 2 muestras por periodo. Pues tendríamos este pico de arriba, el pico de abajo y vuelta a empezar. Pico de arriba, pico de abajo. Si unimos esos puntos, esas muestras, nos aparecería una señal triangular cuya amplitud sería la misma que la señal original. Muy bien, hemos conseguido un dato muy interesante, que es la amplitud máxima, y otro, la frecuencia de esa triangular sería también idéntica a la frecuencia de esta señal original, con lo cual, chapó, porque hemos tenido dos datos. Ahora, ¿cuál es la probabilidad que justo coincida nuestra muestra en el máximo de esa señal? Es una probabilidad tan pequeña que directamente no vale la pena ni pensarlo. Entonces, de nuevo, obligatorio por encima del factor 2. Ni que sea un 2,1, ese 10-20% que mencionaba, no sé quién ha abierto el micrófono, disculpar, pero ni que sea ese porcentaje, pero eso sería como el mínimo. Yo hace 20 años, cuando empecé en National, recuerdo, e incluso antes en la universidad, que me explicaron la teoría de muestreo y demás, pues recuerdo que se hablaba de, bueno, Nyquist, el teorema dice tal, pero lo recomendable es muestrear a tal otra frecuencia, es decir, tantas muestras por periodo. Si yo os hiciera esa pregunta ahora, ¿cuánto sería eso? ¿Recordáis ese número? O si vosotros, los que seáis profesores y enseñáis teoría del muestreo, ¿qué número recomendáis? O en vuestro día a día, en la industria, en la línea, en el laboratorio. ¿A qué frecuencia muestreáis? Si un factor 2 se nos queda en el límite, queremos un poco más, ¿qué sería? ¿Un 2? ¿Un 2,1? ¿Sería un 5? ¿Sería un 10? ¿Sería un 1000? ¿Sería un 5 10 veces? ¿10 veces por muestra? ¿10? ¿Verdad que este número lo hemos tenido grabado, dicho por todo el mundo durante años? ¿Os suena? Mientras tengas señal a lo que puedas. Esto ya me empieza a gustar más. La segunda parte, no la primera. Mientras tengas señal. Imaginaros que tenemos esa señal de abajo. Ahora la vamos a mirar la de arriba, esa sinusoide. Fijaros que en esta sinusoide, ¿cuántos puntos está cogiendo? Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con 6 puntos, incluso en este caso, fijaros que no son equiespaciados, sino hay veces que se salta algunos puntos, no lleva un clock exacto, pues mira, ahora tomo una muestra, ahora otra, parece que sea más por software que no por hardware, ¿vale? Pues tenemos 6 puntos, 7, 8, ese orden de magnitud. ¿Creéis que estamos caracterizando la forma de onda? ¿Creéis que estamos detectando cosas especiales en la forma de onda? ¿O creéis que solo estamos, bueno, diciendo que hay una onda? Que sería el mientras tengas señal. Evidentemente depende mucho de la aplicación. Si es una aplicación de decir, oye, ¿hay algo o no hay nada? Pues es que con 2,1 puntos ya tengo suficiente. Ahora, hoy en día es difícil que en un banco de ensayos, sea en línea, sea en laboratorio, donde sea, nos quedemos conformes y contentos con decir hay o no hay señal. Normalmente vamos a entender si esa señal es la que debiera estar por allí. Eso hace que el factor 5-10 se queda excesivamente corto. Hoy en día, cuanta más señal, mejor, a lo que puedas, a cuanto más mejor. Cuando queremos ver un pico, como dice bien Gabriel, o queremos ver un microcorte, o queremos ver algo extraño que está sucediendo por allí, no lo vamos a ver en la frecuencia base. Lo vamos a ver en los detalles. El diablo se esconde en los detalles, ¿no? El demonio. Pues vamos a buscar a ese demonio. Entonces, ¿qué significa? ¿Dónde está el límite? El límite vuelve a estar como hace 20 años en el presupuesto. Hace 20 años yo recuerdo que cuando yo miraba las frecuencias de muestreo, yo venía con esa lección aprendida del factor 5-10 y Nyquist más de 2, y veía que las aplicaciones, la mayoría de gente quería más. Lo que pasa es que los precios por canal de la instrumentación analógica era lo que había
y la tecnología llegaba donde llegaba y el precio era alto, era muy alto. Y hacía que el factor 5-10, bueno, ya es suficiente. También es cierto que hace 20 años la gente no recolectaba tantos datos como ahora. Llega un momento que cuando queremos hacer algo, medir algo para mejorarlo o para estudiarlo, necesitamos muchísima más información que antes, porque lo básico ya lo han hecho millones de personas antes que nosotros, con lo cual tenemos que ir un paso más allá. Ese paso más allá significa ya no solo un factor 10, puede significar un factor 1.000.000, porque no más. Entonces volvemos a estar en las mismas. Aunque haya bajado el precio de la instrumentación, de la velocidad, vamos a llamarle, o de la resolución, seguimos necesitando más y por lo tanto pues llega un momento que decimos, vale, a ver, ¿cuánto me puedo gastar yo aquí? A veces no, decimos, pues mira, para el conjunto de la cadena de medida, no solo la instrumentación, sino toda la cadena, tengo X. Pues vamos a ir repartiendo. Entonces, donde llega muchas veces es donde nos tenemos que quedar. Lo ideal obviamente no es esto, lo ideal es planificar un poco antes, que sería, ¿qué quiero medir? ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Hasta dónde acepto quedarme? Supongamos que queremos hacer una aplicación con señales en radiofrecuencia. Pues, obviamente, si empezamos esta conversación y diciendo, yo es que quiero analizar señales de radiofrecuencia con una base de gigahercios, pero, sin embargo, mi instrumentación, la que tengo, y no puedo comprar absolutamente nada más, solo llega a megahercios, pues quizá tengo un problema. Es cierto que hay técnicas de bajar las frecuencias, etcétera, pero eso también cuesta un buen dineral. Entonces, los down conversions, ¿no? Entonces, bueno, primero empezamos por ahí. Si cuadra lo que sería lo que queremos, tenemos claro lo que queremos buscar y en la zona que queremos buscarla, es cuando estamos empezando a definir cuál es la frecuencia máxima que queremos trabajar. Y una vez que tenemos esa frecuencia máxima definida, entonces después la segunda pregunta es ¿con qué nivel de detalle? Es que es una frecuencia que nadie nunca ha estudiado antes. Pues con pocos puntos ya vas a sacar un montón de información. Ahora, si ya se ha estudiado mucho esa frecuencia y tú quieres ahondar, vas a necesitar mucha más resolución temporal. ¿Vale? Esa resolución temporal, pues simplemente es velocidad. Lo que antiguamente hablar de una información que se pudiera llevar hacia el ordenador, porque recordemos que no solo es que la veamos en una pantalla de un instrumento, sino que podamos llevarla a un ordenador para poderla trabajar, para poder automatizar todo el proceso, etcétera, etcétera. Bien, pues para poder hacer eso necesitamos llevar la información. Hay veces que no podemos llevarla toda en continuo. Hay tantísima que, pues mira, preferimos hacer como una especie de fotografía. Durante un microsegundo voy a coger a 1.000 millones de muestras por segundo y tengo una burrada de información ahí, pues ya me sirve para analizar. Luego me espero, transfiero los datos lentamente y después vuelvo a capturar una señal. Eso en los casos que no hay capacidad del bus de transferencia de los datos. En casos que no tengan que ser tan altas las velocidades, nos podemos permitir el capturar en continuo y transferir en continuo hacia una memoria, para después, con la calma, que el ordenador pueda analizar esos datos. ¿Vale? Entonces, todos estos parámetros los vamos a tener en cuenta a la hora de elegir un sistema de medida, a la hora de definir la cadena de medida. ¿Vale? Desde el sensor, que tiene que tener las frecuencias y las prestaciones adecuadas, al experimento, a lo que sería la CPU que recoge toda esa información. ¿Vale? Volviendo al muestreo, si tenemos claro la frecuencia máxima, Nyquist nos dice, o sea, la frecuencia máxima de nuestro experimento que estamos interesados, que queremos visualizar, Nyquist nos dice que hay que muestrear por encima del doble, vamos a buscar un factor 100, 1.000, 1.000.000, todo lo que podamos. Entre medios, antes de la digitalización, vamos a añadir un acondicionamiento. Por ejemplo, típicamente, pues pondríamos un pasabajos. Si vamos a estudiar hasta el kilohercio, pues pongamos un pasabajos correcto. Si puede ser analógico, mejor, y después se complementa con otros digitales sobre ese nivel de frecuencias. ¿Vale? Asegurándonos que no nos entra ruido de más alta frecuencia, que cuando muestreemos nos pase lo que pasa en la gráfica de abajo, que estamos muestreando por debajo y nos aparecen frecuencias fantasma que no existían antes, el efecto del aliasing. Por eso dice que está mal muestreado, porque acabaríamos diciendo que tenemos una señal de una frecuencia muy inferior a la señal real. ¿Vale?
Y el good que dice arriba, pues es una transparencia de hace unos cuantos años y obviamente se queda muy corta en cuanto a frecuencia de muestreo. ¿Vale? ¿Preguntas? Por ahora es sencillo, me imagino. Pero seguro que nadie os había estresado tanto con el tema de la frecuencia. Factor 510, resumiendo, se queda corto. Casi siempre. Y no hablo de los últimos 2 años, hablo de hace más 10, 15 años que ya lo estaba viendo que se quedaba corta. Muy bien, pues el otro parámetro que vamos a ver, también mucho más breve, será el tema de la resolución en amplitud, que se suele hablar de bits de resolución. Tenemos claro que con 3 bits de resolución habrá aplicaciones que incluso le sobre algún bit, que sean más que de sobras, ¿vale? Ahora bien, en esa representación tendremos escalones. Los escalones, en la mayoría de casos, hoy en día ya no son lo más correcto, ya no son suficientes y necesitamos irnos a señales con más lujo, con más detalle. ¿16 bits es lo habitual? ¿Es lo necesario? Depende de la aplicación, está claro. Hay 12. Típicamente, hace 10 años, era 12 bits era lo habitual. Hoy en día, bueno, ya llegó un momento que los fabricantes saltaron a 16 bits y es el estándar. Recuerdo cuando National Instruments cambió de generación de las tarjetas multifunción y pasó de las típicas, que eran todas, casi todas, de 12 bits, y pasó a que casi todas fueran de 16 bits, es decir, 4 bits de golpe. Fue espectacular, ¿no? La calidad, la resolución de todas las medidas, bueno, de repente adquirían un sentido que antes parecía limitado por culpa de la instrumentación, no del pensamiento de los científicos e ingenieros, ¿no? Entonces lo estandarizó. Entonces, como pues, el volumen de unidades que fabrica y vende a nivel mundial pues, es muy alto, el coste por este incremento realmente se notó relativamente poco. ¿Vale? Y hoy en día incluso hay dispositivos de 16 bits más económicos que los de 12, simplemente por volumen global de fabricación. ¿Vale? En ese sentido, pues bueno, aquí aparecen las distintas generaciones también de instrumentación. Los ordenadores van mucho más rápido a nivel de generaciones que no la instrumentación, que debe ser más estable, más calibrada, ¿no? Más reutilizable, con lo cual hace que, de nuevo, pues esa fuerza de que la instrumentación sea cada vez más exterior al ordenador. ¿Vale? Refuerza ese mensaje inicial con el cual hemos empezado la sesión. La resolución la podemos ver de otras formas. Quizá en esa curva de escalones pues, nos podemos imaginar unas cosas o no. A mí me gusta también compartir esta otra forma de verlo, que es básicamente por escala de grises. Un bit, que serían 2 estados, está muy claro, ¿no? Por ejemplo, quiero detectar con un bit si mi señal eléctrica está por encima o por debajo del valor 0, si es positiva o negativa. Muy fácil, todo o nada. Sin embargo, a la que volvemos a pensar sobre ese experimento, sobre esa medida, no es lo mismo tener una medida de más 1.000.000 que la de 7 o 8 unidades o la de menos 7 o 8 que la de menos 1.000.000. Está claro que empezamos a ver que hay gradaciones. Entonces empezamos a añadir bits de resolución. 2 bits, 3 bits, 4 bits. ¿Dónde es el límite que vosotros veis en esta imagen que casi no distinguís entre lo que sería un dato y el siguiente dato? ¿Con cuántos bits? Me adelanto, en mi caso, a partir de si me acerco bastante, bueno, de los 11, 12, empiezo a tener bastantes problemas de ver dónde acaba una rayita y dónde empieza la siguiente. No sé si vosotros veis mejor o peor, la resolución también de la pantalla cuenta. Absolutamente, cuenta el cerebro, cuenta los ojos. Yo soy miope y veo peor, con lo cual a la que me aleje un poco, a los 8 bits ya empiezo a verlo todo bastante igual. ¿Dónde os quedáis? ¿Qué número? ¿Entendéis un poco el concepto de resolución? Silencio absoluto. 11, gracias Benito. Bien, la idea es que en la realidad pasa lo mismo. Cuando nos acercamos necesitamos más resolución. Cuando nos alejamos a vista de pájaro, pues ahí estamos viendo que con muchos menos bits de resolución tenemos suficiente. Hay mucha diferencia en tecnología pasar de 8 bits a 14 bits. Pues bastante diferencia. No solo el coste, sino internamente lo que es el ruido eléctrico permitido en el chip es muy, muy diferente.
Entonces hay que monitorizar internamente en la instrumentación muchos más parámetros. ¿Vale? En el caso de National, que es el que vamos a tocar con el driver y demás, lo que son los dispositivos, National suele actuar bastante estricto en el tema de los parámetros, de la especificación. Por ejemplo, si dice que un dispositivo tiene 10 bits, realmente seguramente por dentro tiene 11 como mínimo, 10 y medio o 11, y utiliza una serie de técnicas para llegar a esos bits de resolución. ¿Vale? ¿Y cuál es el objetivo? Pues que en el peor caso esté en 10 bits. ¿Vale? Entonces, nos podemos fiar bastante de esa especificación cuando la muestra. ¿Vale? Prefiere pegar un poco por defecto que no pues, vender la moto, vamos a decir. ¿Vale? Bien, entonces, cuando hablamos de resolución, importante, saber hasta dónde queremos llegar. Y contar siempre, dejar un poco de margen, igual por encima. Igual que hacíamos con la velocidad de muestreo, en resolución también. Si pensamos que con 12 bits es suficiente, pues empecemos a mirar a partir de los 14 bits. ¿Vale? Porque siempre va a haber ruidos, a desviaciones que no teníamos contempladas. Un ejemplo, aquellos que tenéis tarjetas de adquisición, ¿las habéis calibrado alguna vez en los años de ejecución, de uso que las hayáis tenido? ¿Las habéis enviado a calibrar? ¿No? Lo raro sería que alguien dijera sí, no es nada habitual las tarjetas multifunción. ¿Por qué? Bueno, puede haber muchos motivos. Uno, porque no se sabía que se podían calibrar. Otro, porque hay autocalibrados internos y, bueno, con eso ya parece que pueda ser suficiente. Aquí voy a poner un punto de atención, de warning, a revisar cuando hagáis alguna medición que para vosotros sea importante, que sea parte pues, de un proyecto, cuyos datos pues, sean parcialmente críticos o que luego haya mucha matemática por detrás, con lo cual lo que es esa evolución del error y esa transmisión del error vaya creciendo significativamente, porque una mala medida o una medida imprecisa da cualquier tipo de resultado. En informática se suele decir basura dentro, basura fuera. Garbage in, garbage out. ¿Vale? Entonces, en instrumentación igual. No os quiero tampoco decir que venga todos a forzar a que vamos a empezar a calibrar. No, no va por ahí, sino es ir con cuidado. Vayamos con cuidado. Si hay algún dispositivo, ya no solo tarjetas, sino cualquier dispositivo, en un laboratorio de instrumentación, sabéis que muchas veces se suele decir periodo de calibración, 1 año. La mayoría de instrumentos que tengáis en laboratorio, seguramente hay un departamento de calidad, de metodología, o de I+D, vosotros mismos, que os encargáis de enviar ese equipo a calibrar con cierta periodicidad. Pues, bueno, recomendaría el revisar un poco esa periodicidad de todo tipo de instrumentación, ¿vale? Porque hay veces que podemos estar tomando medidas incorrectas por desconocimiento. ¿Cómo podemos saber más o menos cuánto varía ya específicamente una tarjeta de adquisición? Pues nos vamos a la especificación técnica y ahí suele darnos información de la deriva con el tiempo, la deriva pues, al cabo de un mes, pues de medir tanto pasa a medir con tanto a otro, con tal margen de error, etcétera, ¿no? Y entonces podemos ver un poco la evolución. O también con la temperatura. Pensar que la especificación típica que suelen poner la mayoría de fabricantes es a 25 grados. Pero, sin embargo, esa electrónica de adquisición de datos, por ejemplo, se calienta mucho más. No sé ahora qué temperatura estará, 30, 40, 50, 60 grados, pero unos cuantos grados más de 25 seguro. ¿Vale? Entonces, bueno, vayamos con un poco de atención y simplemente, bueno, ir informados y documentados dónde encontrar estos detalles y, llegado el caso de una medida importante para nosotros, pues tener esa previsión. Y hablo de previsión y planificación porque pensar que una calibración son varias semanas, 2, 3, 4 semanas pueden ser fácilmente de un aparato o más. ¿Vale? Entonces, pensar que en función del nivel de calibración, pues lo pediremos a un tipo de laboratorio u otro. Cuando se habla en España de calibración, se suele dar la referencia siempre de ENAC, la certificación ENAC. Esa corresponde a una ISO internacional, no recuerdo ahora el código, pero es una de las más completas, ¿vale? Con lo cual no es cualquiera puede certificarte y hacerte una calibración ENAC. ¿Vale? Entonces, bueno, previsión y planificación.
Muy bien, pues a todo esto, a estos factores de precisión temporal y precisión en amplitud, hay que añadirle otros para poder elegir correctamente. Serían, por ejemplo, la portabilidad. No es lo mismo un banco de ensayos en la línea de fabricación que en un laboratorio, que puedas moverlo con unas ruedas arriba y abajo, ¿no? Para utilizarlo en distintos experimentos, que un material que tengas que llevarte a campo, que tengas que llevar contigo en baterías, ir a tomar medidas en lo alto de una farola. No sé. Entonces, la idea es un poco el pensar en esos elementos, porque no toda la instrumentación será correcta. Y otro que me he encontrado bastantes veces como error, y es el hecho del bus, ignorar el bus. Y es cuando estamos recogiendo unos datos, que queremos llevarlos hacia esos datos hacia una memoria, sea del tipo que sea, o sea de un ordenador, etc., lo importante es que esa comunicación entre el instrumento y esa CPU y esa memoria sea efectiva, que sea eficiente, que no sea un cuello de botella, que sea práctica. Si queremos transmitir muchísimos datos a alta velocidad y a larga distancia, pues de todos los buses posibles seguramente habrá poquitos que cumplan con esas características, ¿no? Ganando quizá el Ethernet, por ejemplo. Pero sin embargo, si lo que queremos es que haya una conversación, una pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta entre la CPU y ese instrumento, el Ethernet seguramente es de lo peorcito que pudiéramos encontrarnos. ¿Dónde podemos ver esa información? Permitirme compartir esta transparencia. Es una transparencia que ya tiene bastantes años y que en función de la aplicación pues iremos a pedirle unas prestaciones u otras y en función de eso pues recomendación de unos buses u otras. Es una gráfica en la cual se mide lo que es el ancho, se muestra el ancho de banda en el eje de las ideas, vertical, y se mide en megabytes por segundo. Cuidado que es una escala logarítmica, ¿vale? Y son megabytes, no bits. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el gigabit Ethernet, que estaría en 100 y poco megabytes por segundo, ¿vale? Han ido pasando los años, las décadas, y sin embargo el Ethernet pues tiene unas prestaciones en cuanto al segundo parámetro bastante malos. Fijaros que no ha cambiado, prácticamente sigue siendo en esa columna vertical. ¿Qué es esa segunda? ¿Qué es esa latencia? Pues hagamos una prueba. Julián, en el chat, ¿puedes decir hola? Por favor. 1, 2, 3. Vale, lo mando ahora. Bien, casi 5 segundos en decir un simple hola. Yo no le contrataría, ¿no? Para decir hola a través de un chat por su baja latencia, su alta latencia. Vamos a intentarlo de nuevo. Cuando diga 3, Julián, ¿puedes decir hola? No puedes escribir antes, ¿eh? 1, 2, vale, 3. Ostras, ha mejorado muchísimo. Fijaros que en función de si estaba despistado, se lo esperaba, no se lo esperaba, no estaba despistado, ya lo sé. Gracias, Julián, por cierto. Pero en función de si estaba prestándome más atención, si sabía lo que le venía encima o no lo sabía, pues ha tardado más o menos. Es decir, su latencia ya vemos que es bastante, no es exacta, no está exactamente en una región de siempre 4 segundos más o menos tarda. No, es que ha tardado desde medio segundo hasta 4 segundos. O sea, es un abanico muy amplio. Eso es lo que le pasa al Ethernet. Tiene un abanico muy amplio y en general es relativamente, entre comillas, malo en cuanto a latencia. ¿Es el mejor bus para un pase de pelota arriba y abajo, pase de pelota arriba y abajo, pase, lo que sería un pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta? No, en absoluto, porque tardaríamos mucho tiempo en simplemente esa pregunta-respuesta. No en obtener los datos, sino en pregunta-respuesta. Configúrate instrumento. Mira, y ahora lee un dato, te lo devuelvo. Vuélvete a configurar en la siguiente posición. Vuelve a leer. Te lo doy. Ese pase de pelota, vamos a llamar, permitirme la analogía, símil, con el fútbol, se pierde mucho tiempo. Y en experimentos en los cuales haya que hacer, por ejemplo, una característica IV, o lo que sería pues, una reconfiguración de un instrumento para ir leyendo desde otro, es una penalización utilizar Ethernet versus otros buses que tienen una latencia menor. Podemos hacer otra prueba con Julián, o 1 millón de pruebas, de pedirle, cuando diga 3, escribe el hola. Podríamos hacer 1000 millones de pruebas, pero ¿pensáis que llegaría a un punto que llegaría a un límite? Es decir, ¿el hardware tiene un límite? Sí, efectivamente, es el tiempo de respuesta del ser humano.
Incluso Julián tiene tiempo de respuesta. Entonces, la idea es que el hardware inherentemente tiene una latencia. Es una latencia teórica, con lo cual, en el mejor caso, el Ethernet tiene 1000 microsegundos de latencia, en el mejor caso. Obviamente pudiéramos estar hablando de buses determinísticos, pero le estamos añadiendo unas capas de hardware y de software que mejoran esta latencia. Es el caso del Ethernet determinístico, ¿no? Buses basados en Ethernet de tiempo real, que mejoran órdenes de magnitud lo que sería esta latencia. Entonces, un genial aplauso por ese avance en tecnología. Pero, sin embargo, como tecnología base, está donde está. El GPIB, que es una tecnología que tiene más de 40 años, desde el inicio ya era órdenes de magnitud mejor que no el Ethernet. Es decir, no se buscaba con el Ethernet mejorar ese aspecto principalmente. Inicialmente se buscaba la distancia, por ejemplo. La capacidad de transportar datos a muy alta distancia y con un ancho de banda cada vez mayor. Entonces hay mucho instrumento, mucho fabricante que intentó que se utilizara sus nuevas versiones Ethernet cuando el experimento requería una latencia baja, con lo cual fue un fallo estrepitoso de muchos fabricantes, de muchos vendedores. Yo esta transparencia la estoy enseñando yo creo desde el inicio que empecé a trabajar con Nashville, porque realmente es algo que me chocó, ¿no? Como si existían distintos modelos, cómo elegir entre uno y otro. Y bueno, llegué a esta transparencia. Le quité a aquellos que la hayáis visto, le quité una leyenda que tenía en la parte de la derecha de good, better, best, bueno, mejor, óptimo. No estoy de acuerdo con eso y directamente se la quito. Depende de la aplicación, pues será mejor una tecnología u otra, pero sí que está claro que la latencia es un factor muy importante a tener en cuenta. En el extremo derecho tenemos lo que es la tecnología PCI, cortas distancias, muy cortas distancias. Dentro de un ordenador tenemos centímetros, con lo cual, como mucho, con unas adaptaciones externas podemos llegar a unos pocos metros, ¿vale? Pero no está pensado para metros, es una distancia pequeña, los buses interiores de los ordenadores, ¿no? El PCI, PCI Express, y en el ámbito de instrumentación el PXI, PXI Express. Bien, estos buses tienen la característica, tienen una latencia muy baja, con lo cual están pensados por y para la instrumentación, ¿de acuerdo? Para el control, no solo la monitorización, también control, y además con unos anchos de bandas de transferencia muy altos. En este caso, pues por ejemplo, muestra del PXI Express, del por 4, estamos hablando de una transferencia de unos 800 megabytes por segundo, ¿vale? Y eso en el caso del por 4 y por dirección y por dispositivo. Es decir, la CPU se puede conectar a la tarjeta gráfica, le está enviando 600, 800 megabytes por segundo, pero en paralelo se puede estar conectando a una tarjeta osciloscopio y otros cientos de 600, 800 megabytes por segundo. Con otro dispositivo a lo mejor pues solo necesita 1 megabyte por segundo, con otro tal. Es decir, el Express, la capacidad de este bus Express le da unos extras de instrumentación muy, muy interesantes. Se han conseguido órdenes de magnitud de mejora de cantidad de datos que podemos enviar a través del bus. ¿Es suficiente? No. Ni siquiera el por 4, por 8, por 16, por 32 que ya existen, ¿no? De este Express es suficiente para según qué instrumentos. Y hay instrumentos que necesitarían más todavía, pero todavía no existe. Bueno, pues ya llegará algún día algún bus que mejore todo esto, ¿vale? Hasta entonces, pues lo que se puede hacer pues son bursts, lo que serían ráfagas. El coger n muestras, como si de un bucle for se tratara, y una vez que ha capturado esas n muestras, las guarda en una memoria intermedia, en un buffer, en el propio instrumento, y después las transmite poco a poco, vamos a decir, hacia la CPU, hacia el buffer, hacia la RAM del ordenador. ¿Vale? Esta característica de tener dos buffers se llama la tecnología de doble buffer y es muy habitual tenerla en las tarjetas de adquisición de datos, ¿vale? Y, por ende, pues en muchísimos instrumentos. ¿Vale? Bien, seguramente esto ya se ha entendido. Pues vamos a dar un pequeño salto. Aparte del hardware, pues ya nos podemos imaginar que existe el software. El software ha cogido mucho protagonismo cada vez más y en ese mensaje que daba antes de volverse invisible, transparente, ir eliminándose el hardware, realmente no se elimina, se hace transparente, invisible, para que el software tome la delantera o tome la iniciativa en todo, desde una simple configuración
a un tratamiento embebido de los datos, una modificación de firmware, calibración, etcétera, etcétera. Todo esto es un conjunto de herramientas y de librerías que se llaman los servicios de medida, dentro de los cuales estarían también los drivers. Antiguamente, el que un fabricante suministrara un dispositivo con un driver costaba. Había que pelearse con ese fabricante. Recordaréis, los que ya seáis de mi edad o mayores, pues lo difícil que era a veces conseguir un driver, ¿no? Y el tiempo que se tardaba en conseguir un driver. Un driver, hay muchas formas de hacerlo. Hay drivers de calidad, drivers bastante pobres. Ahí define también un poco qué importancia le da el fabricante a ese concepto. Si el driver es muy malo, significa que seguramente esa máquina, ese aparato, está pensado más para utilizar de forma autónoma sin conectarse a otros. Sin embargo, si el driver es muy bueno, seguramente indica que hay mucha gente que lo está conectando a otras cosas. En el caso de una tarjeta de adquisición, el driver tiene que ser buenísimo, porque está pensado para meterse en el interior de una CPU o juntamente con una CPU para que va a tratar los datos. Con lo cual, el trasvase de datos, la facilidad de conexión, la optimización del código de ese driver, etcétera, tiene que ser máxime, ¿vale? El driver, en el caso de las tarjetas multifunción de National Instruments, se llama el NI de National Instruments, DAC de Data Acquisition, y MX es cuando lo regeneraron desde cero el driver para poder dar un salto respecto a la tecnología que tenían anteriormente. No recuerdo si fue hace 15 años a lo mejor, pero saltó del NIDAC, NIDAC que se utilizaba, al NIDAC MX y automáticamente al anterior se le pasó a llamar NIDAC o sobre todo NIDAC tradicional. NIDAC tradicional, ¿vale? Entonces se hace la distinción entre, prácticamente todo va hoy en día con DAC MX, dispositivos muy antiguos con DAC tradicional, ¿vale? Por si lo encontráis en algún knowledge base o en un sitio, pues que sepáis de dónde viene esa nomenclatura. Bien, en cuanto a servicios de medida, se suelen agrupar dentro de lo que es un entorno que se llama el MAX, el NI MAX, Measurement Automation Explorer, ¿de acuerdo? Y que nos permite no solo mirar el estado general de nuestra cadena de medida, sino también incluso simular lo que serían algunos dispositivos DAC. Aquellos que nos hayáis instalado el driver de DAC MX, si es que hay alguno, bueno, ahora os va a costar un poquito más seguirlo, no vais a poder reproducirlo en vuestro ordenador, pero os invito pues, a instalarlo rápido y el próximo día ya poderlo tener y poder juguetear un poquito con él, ¿vale? No vamos a profundizar demasiado en detalle, no os preocupéis con DAC MX, porque, entre otras cosas, no tenemos un hardware real, ¿vale? Entonces vamos a tener que emular y simularlo, ¿vale? Pero, bueno, al menos la explicación estará dada y veréis que con la explicación será muy fácil. Si algún día saltáis a un hardware real, será casi transparente saltar del virtual al real, ya lo veréis, ¿vale? Voy a intentar que la explicación quede bien por ahí. Así pues, antes de empezar en lo que sería la programación con Labview, que sería esta transparencia, os invito a abrir el primer elemento, que sería el MAX, ¿de acuerdo? Antes de abrir ningún otro software. El MAX, ¿cómo lo encontramos? Pues en el botón del Windows. Si escribimos MAX, ya nos debiera aparecer esa aplicación. Si alguien no lo aparece y no lo tiene en el escritorio, que al instalar Labview se instala este MAX también. Y cuando se instala el driver, se refuerza las librerías, ¿vale? Puede buscarlo por menús del Windows de National Instruments, etc. Bien, cuando lo abrimos, básicamente nos aparecerá una ventana con dos zonas bien diferenciadas, un árbol a la izquierda y lo que es el detalle de características en el centro, quizá la ayuda a la derecha. Bien, en el árbol de la izquierda, por ejemplo, si empezamos expandiendo lo que es el apartado de software dentro de My System sería como My Computer cuando hacemos el proyecto, que es el sistema del ordenador, típicamente, que estamos utilizando. Lo expandimos y busca todos los drivers relacionados de este fabricante que pueda tener. Importante, antes de que me lo preguntéis, ¿el MAX sirve para cualquier hardware de cualquier fabricante, cualquier driver? No. El MAX son unos servicios de medida mayoritariamente para la tecnología National Instruments, del propio fabricante, ¿vale? Cada fabricante es responsable de hacer sus drivers y sus servicios de medida.
Bien, en este caso el Max, pues por ejemplo, nos enseña, pues no sé, yo me instalé el Labview, me instalé la versión de 32 bits y la de 64 bits, ¿vale? O la de 64 bits era el NXG, ahora no estoy seguro. Sí, NXG. Bien, pues la de 32 bits, que es la Labview Runtime 2019 F2, fijaros que yo no me he instalado versiones anteriores, pero él sí que me ha instalado el engine, el motor de ejecución, para poder ejecutar y abrir VIs escritos en versiones anteriores. En este caso, pues pudiera ver que es hasta la versión 2012 que puedo abrir directamente. ¿Vale? Entonces, muy rápidamente, pues yo ya veo, si alguna vez tengo que llamar a soporte, pues tan sencillo como decirle, mira, tengo la versión 2019, la 19.00 de Labview. ¿Vale? Por ejemplo. ¿Qué más? Otro muy importante, en la parte inferior tendréis, si habéis instalado el driver, el DACMX, tendréis estos, como pues, típicamente estos tres elementos de aquí abajo. El DACMX ADE Support, el AD, está referenciado a lo que son los VIs de la paleta de DACMX del Labview. Si este elemento no lo tenéis instalado, difícilmente vais a poder ver los VIs, los iconos, en Labview. ¿Vale? Simplemente si no lo tenéis, si lo queréis, pues se reinstala, se vuelve a ejecutar el instalador del DACMX y ya está. ¿Cuándo nos podríamos encontrar que no aparezca? Pues, por ejemplo, si nosotros mismos o alguien nos comparte un ejecutable en una máquina que no tiene nada más instalado, pues los VIs de Labview seguro que no los tiene. ¿Vale? Y no se necesitan tampoco instalar, ¿no? para un ejecutable. Entonces, es bastante habitual que no esté, pero al menos que sepamos el porqué. El segundo, pues obviamente si hemos instalado el driver, el device driver seguro que lo tenemos. En este caso, por ejemplo, en la versión 19.5.0F0. Vale. El Max, la configuración del Max para poder hacer varias tareas en las que estamos haciendo ahora. ¿Vale? Y así con el resto de drivers de otras funcionalidades que pueda tener. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? Si no, yo sigo, continúo. Bien. Expandimos también, me salta un error cuando le doy a Software, Max Database Exit Normally. Julián, no sabría decir de memoria, pudiéramos buscarlo en la web de National, ni.com, espacio, y este texto exactamente, copiar, pegar. Aquí apunta, si lo vuelves a abrir y pasa exactamente lo mismo, algo en la instalación del Max que no lo ha hecho correctamente. Apuntaría a una reinstalación obligatoria. ¿Vale? Y aún como administrador. Vale, pues sí. Muy buen punto. Hay programas que una vez instalados con los permisos correspondientes hay que entrar como administrador. Normalmente ya lo dice o ya se ve que, ostras, no me está dejando acceder a tal menú o tal funcionalidad que sé que está y todo el mundo la tiene y yo no, pues mirarlo de botón derecho, abrir como administrador. Otra cosa muy importante, cuando instaléis un driver hay que reiniciar el ordenador. Sí, seguramente ya lo has hecho, Julián, por si acaso, lo recuerdo. ¿Vale? Muy importante. ¿Por qué? Porque toca por debajo toca cosas por debajo del sistema operativo muy profundas y hasta que no se reinicie el sistema operativo del ordenador, pues no carga esas configuraciones, esas propiedades. Muy bien, pues continuamos con la otro bloque, el Devices and Interfaces. Estos son dispositivos, interfaces, y aquí es donde entraría el contacto con el hardware. Sí, aunque ahora no he metido ningún driver, bueno, puedes hacer la prueba siempre. Antes de reinstalar el DACMX, siempre es más rápido reiniciar el ordenador. Vale, si no lo encontraras, me puedes escribir y en privado lo buscamos. ¿Vale? Sí, reinicia al final, no ahora. Muy bien, gracias a ti. Pues hemos abierto ese Device and Interfaces y miramos cómo se conecta este ordenador vía drivers con el hardware. En este caso no tengo ningún hardware especial, salvo lo que sería pues una cámara, ese Cam 0, ¿vale? La puedo seleccionar. Si tenéis algún driver compatible con vuestra webcam y asociado a National, pues directamente os aparecerá. Si alguien no lo tiene y tiene el interés, o sea, no lo ve y tiene el interés, pues se puede instalar el NI iMac de X,
que sería el driver típico para webcams, cámaras IPs, etcétera, y las cámaras incluidas en los ordenadores, ¿vale? Y en este caso, por ejemplo, pues yo le digo, lo he seleccionado y en la parte ya ahora derecha veo ya un menú, veo una serie de características. Si le digo, oye, toma una foto, pues voy a sonreír, a ver si he llegado a tiempo. Y veo que no cabe todo. Viewer Tools, Zoom to Fit. Vale, aquí está. Ostras, creo que voy a borrarla. Bueno, básicamente veo que funciona. La elimino. Otros dispositivos. Aquí, según los drivers que tengamos instalados, pues nos pueden aparecer pues, otros elementos. Perdón, que quería eliminarla, cambiar de pestaña. Pueden aparecernos, por ejemplo, lo que serían los puertos que pueda tener el ordenador. Si tenemos todavía algún ordenador con puerto serie, nos aparecería por aquí. Si tenemos el driver de serie o VISA instalado, también nos aparecerían los puertos USB, los puertos infrarrojos, etcétera, ¿vale? Nos aparecerían aquí listados. ¿Qué pasa si no tengo ningún dispositivo? Bueno, vamos a crear uno. Ya que tenemos instalado lo que es el driver, sobre Devices and Interfaces, botón derecho, crear nuevo. También lo teníamos el botón aquí arriba, un poco más a la derecha. Y del nuevo se refiere a dispositivo compatible con la arquitectura DAC-MX, ¿de acuerdo? O otros drivers que tengamos instalados, ¿vale? En este caso, por ejemplo, pues si queremos añadirle un puerto serie pues, o un puerto Ethernet o un chasis, etcétera, pues ya vemos que tenemos elementos aquí prepopulados, que dicen o prelistados. Vamos a seleccionar todos el Simulate NIDAC MX Device or Modular Instrument, ¿de acuerdo? Para añadir de uno en uno dispositivos a nuestro listado. Fijaros que yo amarillos tengo varios. Tengo desde una tarjeta PCI 6341 que le he cambiado el nombre, simplemente he puesto encima, clic, ya le he cambiado el nombre. En vez de Device 2, pues lo he cambiado a mi tarjeta, ¿no? Para reconocerla mejor después en el programa. Luego, y era una PCI Express. Tengo un portátil, sin embargo, pues me he elegido una PCI Express. Otro pudiera ser una USB, otro un sistema Compact DAC, etcétera, o instrumento modular, etcétera, etcétera. Finish. Repetimos este paso de crear un dispositivo simulado tantas veces como queramos, ¿vale? Os invito a probarlo unas cuantas tarjetas para, en pasos posteriores, ir viendo cuando seleccionamos una u otra, a ver las diferencias, ¿vale? Bien, por ejemplo, pues no sé, hay bastante gente que tenga las USBs pequeñitas, por ejemplo, ¿no? En docencia, pues era bastante habitual la USB 6008 y la 6009. Cuidado porque estas están obsoletas, ya no se pueden comprar a National, ¿vale? Las alternativas típicas directas serían las 6001, 6002, ¿vale? Que son más modernas, más potentes y más baratas en general, ¿vale? Bien, podéis seleccionar una de estas. Os invito sobre todo a seleccionar alguna de la serie X, que sería la serie más moderna. Anteriormente de la serie X estaba la M, anteriormente estaba la E, ¿vale? Hace 20 años yo recuerdo que era la serie E, muy extendida a nivel mundial. O sea, muchísimas tarjetas por todo el mundo, muy habitual. La serie M también, obviamente era toda una evolución y mejoraba órdenes de magnitud en todos los aspectos, pasaba de 12 a 16 bits, una serie de características, y eran las que empezaban por 62, o sea, PCI Express o USB, lo que fuere, 62 algo, ¿vale? Quiero recordar que eran las M. La serie X son las más modernitas, que serían las 63 algo. Os invito a poner una de las 63, lo que queráis. USB, antes yo tenía la 6341, pues me voy a añadir ahora la USB 6341. ¿Vale? Pues puedo tener múltiples. Veo que hay 6341, hay varios modelos. Vamos a llamarle genérica y la BNC. Bueno, ¿qué significará esto? ¿Cuál me interesa? Bueno, me puedo coger ambas, obviamente. Voy a cogerme esta, la sin los BNCs, y lo que hace es añadirlo a mi listado. USB, a ver dónde la pone, aquí está, USB 6341 como device 2. Si clico dentro, pues aquí podré cambiarle el nombre si quisiera, como he hecho antes con la de mi tarjeta. ¿Cómo encontrar el dispositivo que queremos? Pues muchas veces no se sabe, con lo cual la recomendación es seguir adelante y llegará un momento que será más que recomendable ir a buscar qué opciones tenemos, ¿vale? Con lo cual lo voy a hacer como en la realidad. Voy a esperarme un momentito a ir a buscar más información sobre si el dispositivo ese simulado que me había seleccionado era suficiente o necesitaba más o menos,
¿vale? ¿Y dónde lo vamos a ver? Lo vamos a ver después. Bien, pues una vez que hemos añadido una serie de elementos sobre cualquiera de estos, por ejemplo el 6341, pues podemos hacerle un test interno. Nos da OK. Guillermo, qué tontería. Si es simulado, seguro que siempre da OK. Bien, resulta que tal como está construido, los servicios de medida y el driver hace que ejecute todo independientemente de que esté simulado o que sea virtual o sea real el dispositivo. De forma que si nos da ahora OK, es porque el resto de la cadena también es OK. Y cuando pongamos el dispositivo real, si nos dice que no es OK, ya sabemos que es algo estrictamente hardware, porque todo el software ya estaba validado anteriormente. ¿Vale? Aparte, también se puede hacer opciones de autocalibración, ¿de acuerdo? No es necesario enviarlas, se puede mirar cómo autocalibrar con lo propio que tengamos en el laboratorio. ¿Vale? Entonces nos ahorramos tiempo y dinero. Si le damos a la opción de un panel de test, veremos, aparecerá un cuadro, es una ventana, un pequeño programa, en el cual me permite testear los distintos elementos. En este caso, este dispositivo, no me lo sé de memoria lo que hace, ¿vale? Bueno, un poquito sí porque lo he mirado antes, pero hace unas horas no recordaba cuál era exactamente. Sabía la familia, pero no sabía nada más. ¿Vale? Sabía que era una multifunción. ¿Qué significa multifunción? Pues que tiene un poco de todo. Pues entre analógicas de entrada, analógicas de salida, digitales, contadores. Y en cada uno de ellos pues voy a poder configurar o probar algunas cosas. Si es emulado, pues me devolverá, por ejemplo, en la adquisición, si lo pongo en marcha, me devolverá una curva con un cierto ruido, ¿de acuerdo? Cuando se pone a mayor velocidad aparece una sinusoide, ¿de acuerdo? Con ruido. En el caso de una salida analógica, 3/4 de lo mismo. En el caso de una... importante en el caso de analógicas que puede ser una forma de onda o puede ser un voltaje, algo estático, ¿no? Puede ser una generación de una sinusoide, por ejemplo, o puede ser un estático. Si hacemos el estático y lo cambiamos a 5 voltios o a 3,4 voltios y lo ponemos en marcha con un update, atención, porque esto haría que en el pin del hardware real apareciera una tensión de 3,4 en esa salida. ¿Cuál es el problema o el peligro? Que cuando dejemos de hacer estos test, lo dejemos sin volver a cero. En principio, el propio asistente también ya lo lleva a cero, pero por si acaso no está de más que lo llevemos nosotros primero a cero, update, y lo dejemos tal cual estaba, ¿vale? En cuanto a salidas. Bien, ¿qué más? Las digitales, pues podemos en este caso, pues veo que hay el puerto 0 y hay 8 líneas, desde el 0 al 7, y puedo cambiar la dirección de esa línea. Pues mira, la línea 0, 1, 2, 3, quiero que sea de output, de salidas, que no de entradas. ¿Vale? Y fijaros que me ha cambiado también que puedo ahora ya monitorizar cómo lo quiero tener. Pues mira, lo quiero no solo monitorizar, sino quiero forzar a que esté en valor alto o en valor bajo. ¿Vale? En función del número de puertos, pues puedo cambiar más o menos parámetros, ¿vale? Pero siempre muy idéntico, muy sencillo de utilizar. Por último, no menos importante, contadores y temporizadores, y son circuitos dentro de la propia electrónica, dentro del chip de sincronismo y temporización, el ASIC correspondiente, para darle unas prestaciones adicionales de clock, de sincronismo, de triggers, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues pudiera ser para hacer una generación de un pulso, de un tren de pulsos, ¿vale? Y puede ser a una frecuencia relativamente alta. Atención, por ejemplo, esto en los dispositivos 6000, 6001, bueno, al 6000, 6001, 6002, 6003, los más sencillitos, el micro de temporización, sincronización que llevan, pues hay una serie de funciones que no están permitidas. Están detalladas, básicamente no te las da y dices, oye, ¿y puede hacer esto otro que pueden hacer los hermanos mayores? Pues hay toda una serie de elementos que no se puede, ¿vale? Entonces, elegir uno solo por precio, pues es un error. Igual que elegir un dispositivo solo por prestaciones también es un error, lógicamente. Muy bien, pues una vez que hemos entendido ese concepto de multifunción, nos volvemos a esta analog input. Fijaros que él seguía, lo había puesto en marcha y él seguía, ahora está de bajada. Ahora debe ser una sinusoide de muy largo periodo. ¿Qué elementos más podemos hacer? Aparte de ese sinusoide que ya estamos viendo que circula lentamente. Pues resulta que es porque le hemos dicho que vaya a demanda, bajo demanda. Es decir, que cada vez que el software le pida un dato,
el software se lo pide a través del sistema operativo y el driver se lo pide al hardware, el hardware se lo devuelve y después el software, vía otra vez esos drivers, recoge el dato, lo analiza y lo muestra. ¿Vale? Es decir, hay toda una cadena de pasos relativamente lentos, pero es que es bajo demanda. ¿Podríamos hacerlo más rápido? Sí. Hay dos formas de hacerlo más rápido. Uno, finita, y otro, continuo. En ambos casos, lo que hace el driver es utilizar una función adicional que también tiene el hardware, que es el clock, el reloj. Porque si le decimos que vaya, pues supongamos que cogemos el finito, que es, coge 1000 muestras, ¿no? Aquí en la parte de abajo a la derecha lo dice, samples to read, 1000 muestras, a una velocidad de 1000 muestras por segundo, es decir, en total va a durar un segundo, ¿vale? Vamos a ponerlo en marcha para verlo. Y en este caso, pues ya vemos que es esa sinusoide con un poco de ruido. Y en este caso son esa velocidad de 1000 muestras. ¿El dispositivo permite 1000 muestras? Bueno, parece que sí, porque nos ha dejado. ¿Y permite varios canales? A ver, voy a intentarlo. En vez del analog input 0, puedo abrir, veo que tengo del 0 al 15 y luego tengo otros canales, como pues, lo que sería el sensor de temperatura encima de la propia placa electrónica, o unos canales de ground, de tierra, sense, ¿vale? Un par de aquí de salidas analógicas que se pueden combinar. Bien, voy a elegir uno cualquiera, el 3, y en vez de quedarme solo con el canal 3, voy a decirle que quiero varios canales. Para ello puedo escribir AI3 2.5, lo vuelvo a poner en marcha, y lo que me está haciendo es recoger las 1000 muestras a una velocidad de 1000 muestras por segundo de 3 canales. Ahí vemos 3 curvas, 3 trazas. ¿Vale? ¿Qué pasaría en el caso de que lo pusiéramos en modo continuo? Pues en modo continuo lo que vamos a tener es una adquisición continuada de la señal a la frecuencia y características que le hemos dado. En este caso ha cambiado la base de tiempos y fijaros que lo que está haciendo pues, es darnos mucho más detalle de la señal. ¿Vale? Y lo está dando como en continuo. ¿A qué velocidad lo está dando? ¿Está perdiendo datos entre medias? ¿Qué pensáis? Porque yo veo que ahora lo muestra, para, lo muestra, para, lo muestra, para. ¿Estoy perdiendo muestras? Sí, no, para empezar. Yo creo que no, pero lo dices con la boca pequeña, Fátima. Envía ráfagas, efectivamente. Bien, si no dice nada, nada en contra, una cosa es la recogida, el muestreo, y otra es el refresco en pantalla, como bien dice Soledad. Excelente ambas. Bien, la idea es, está utilizando esa doble tecnología, ese doble buffer, esa tecnología de doble buffer, ¿vale? Está adquiriendo a la velocidad que le hemos marcado, a 1000 hercios, cada milisegundo está recuperando un dato por hardware, la electrónica lo está haciendo, y después es cuando se lo pasa hacia el software. Y se sincroniza con el software para que a medida que pueda el software ir transmitiéndole los datos. Pero no de 1000 en 1000, sino se los puede estar transfiriendo de un tamaño que queramos. A modo de ejemplo, en vez de transmitir de 1000 en 1000, pudiéramos decirle que leyera a nivel de la... No la tarjeta va a seguir leyendo el dispositivo hardware a 1000 muestras por segundo. Pero, sin embargo, el traspaso samples to read desde el ordenador, desde el programa, la aplicación, fijaros que ahora lo que va a hacer es un refresco mucho más rápido, de hecho unas 10 veces por segundo. ¿Vale? Y esto es gracias simplemente a que hemos cambiado ese parámetro de muestras para leer de cada vez, de cada iteración. Entonces le forzamos a seguir yendo a 1000, pero para poder transmitir todos los datos tiene que transmitir 10 veces por segundo. ¿Se entiende esto? Espero que sí. Sí, no, ¿se entiende? Ok, perfecto. Bien, pues seguimos. Si esto se ha entendido, entonces ya básicamente podemos cerrar lo que sería la utilidad del Max, ese panel, test panel, e irnos hacia lo que es la aplicación, la APIO. Bien, os invito a todos también, por una parte, a toquetear ese Max, probar, configurar, crear elementos,
experimentar con temas de la calibración, los escalados, etcétera, ¿vale? Y en el apartado del apio vamos a hacerlo primero, lo voy a hacer yo primero y os invito también a buscar variaciones sobre lo que hagamos. Bien, lo que vamos a hacer básicamente es, en un proyecto nuevo, un nuevo VI, ya sabéis cómo hacerlo todo seguramente, Blank Project, botón derecho sobre My Computer, Create VI. New VI. Bien, tenemos esa doble ventana, panel frontal, diagrama de bloques, y en el diagrama de bloques vamos a añadir la función, el VI Express del asistente de datos, de adquisición de datos. Nos vamos a la paleta de Measurement, Input Output, en NIDAC-MX, y fijaros que aquí tenemos el VI del asistente de DAC. ¿Vale? Bien, cuando lo situamos, se va a poner a pensar, es un asistente bastante grande, y lo que busca es hacer dos pasos. Un primero, conectarse al hardware, y un segundo, definir qué hacer con la información, ¿vale? O cómo operar con esa conexión hardware. Bien, entonces en el primer apartado, pues conectarse con el hardware, nos pregunta, oye, de todo el hardware que pueda tener real o virtual, ¿con qué canal explícitamente quieres que me conecte para recoger los datos o para generar esa información? Bien, aquí está el asistente. Empezamos con el adquirir una señal. Como hemos visto antes en el panel de test, tenemos esos mismos elementos. Vamos a empezar con el analog input. Avisar porque, si os fijáis, no estaban todos los elementos. Aquí faltaría, por ejemplo, el analog output, pero es que ya hemos elegido acquire signal. El analog output lo podríamos ver en generar signals, ¿vale? Por eso no aparece aquí. Bien, pues volvemos al analog input. Dentro del analog input nos ofrece toda una serie de tipos de señales, porque puede haber señales que se hayan acondicionado que originariamente eran en voltaje y siguen siendo en voltaje, pero hay otras que se han acondicionado a ser un voltaje para que la tarjeta de instrumentación lo pueda leer, pero originalmente eran otro parámetro, bien sea una temperatura, mira, eran grados centígrados o grados Kelvin, bien sea cualquier otra cosa, pues no sé, por ejemplo, si hubiéramos elegido el módulo USB DAC de 9234, ahí lo que tendríamos es un dispositivo que está optimizado para la lectura de micrófonos y acelerómetros y que con una conectividad BNC con el objetivo de mejorar y optimizar lo que es la matemática asociada a esa adquisición, ¿vale? Lo que es la adaptación de la señal y la matemática posterior, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en ese caso, si tenemos un micrófono y un dispositivo, una tarjeta de 9234 o un acelerómetro, pues nos iríamos al apartado de aceleración, por ejemplo. Y, es IEP, perfecto, pues elegimos IEP, ¿vale? Y fijaros que como era uno de los hardwares que yo tenía seleccionado, simulado, pues él ya me ha hecho un filtro para seleccionar ese elemento. Sin embargo, para que lo tengáis la mayoría, como os he dicho que íbamos a añadir una tarjeta genérica multifunción, esa USB 6341 de la serie X que yo he elegido, o la serie USB DAC low cost de la 6001, 6002, 6003, pues esa es de tipo voltaje genérico, sin acondicionamiento, ¿vale? Pues selecciono, fijaros que cuando es un voltaje genérico me da muchas opciones, incluida la que hemos visto antes, 9234, que era especializada en micrófonos. Pero es que resulta que los micrófonos dan una salida en voltaje, con lo cual también puedo leer en voltaje con esta tarjeta, ¿vale? Bien, en este caso voy a utilizar esa USB que he creado nueva con vosotros, ¿vale? En el interior me pregunta si quiero utilizar varios canales. Voy a hacerlo como antes. Voy a utilizar 3 canales, 3, 4 y 5, ¿vale? Y finish. Con esto he acabado el primer bloque, que sería el bloque de conexión hardware, de selección del hardware, ¿vale? Ya he elegido los pines pues, que corresponden a los canales 3, 4 y 5, que serán los pines, me invento, 27, 29 y 31, ¿vale? Y si es diferencial, pues con los correspondientes. Ahora en esta segunda parte vamos a definir otros objetos más relacionados con la tarea de lo que queremos hacer. Si bien al principio habíamos hecho el pin, lo que es el canal, ahora hacemos la tarea, ¿vale? El task. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos esos 3
canales, voltaje 0, 1, 2. Podemos ver el resto de detalles si quisiéramos, de dónde vienen. Podemos cambiar lo que serían los rangos de entrada de cada uno de ellos para decir, mira, el canal, este voltage 0, va de más menos 1. Entonces, el driver, sabiendo eso, busca a ver si este hardware permite otros rangos de forma que pueda adaptar esos 16 bits de resolución a la perfección al nuevo rango. Dice, mira, no tengo el de más menos 1, pero tengo el de más menos 5. Ay, pues oye, con eso ya hemos ganado un bit de resolución, ¿vale? Respecto a lo que teníamos antes, simplemente por elegir el rango, ¿vale? Se pueden ganar bastantes bits, aprovecharlo. Bien, ¿qué más? Y luego lo que serían las unidades. En este caso, pues solo está planteado lo que serían unidades voltios, pero podemos crearnos nuevas escalas, que sería este apartado un poco más abajo, el Custom Scaling. Esas escalas pudieran ser pues, de todo tipo, ¿vale? Pudieran ser, vamos a lanzarlo, pudieran ser lineales, un mapa de rangos, polinómicas, tablas, lookup tables. ¿De acuerdo? ¿Cómo funcionaría? Pues tan sencillo, pues simplemente, por ejemplo, si es una tabla, pues le decimos el nombre que queremos, porque esto se quedará guardado y será accesible para futuros proyectos, incluso desde el Max, para editarlos, modificarlos, ¿vale? Y en el caso de la tabla, pues simplemente se espera pares de valores, X, Y, vamos a llamarle, ¿vale? Para hacer esa conversión entre lo que es el dato preescalado o el dato escalado. La columna de la izquierda sería los datos que lee el aparato y la columna de la derecha sería los que retorna esta matemática. Pues decir, un 0 corresponderá a un 0, un 1 un 1. Esto sería una lineal. Pero ¿qué pasa si le digo que no, yo quiero añadir pues otro dato que sería el 6 corresponde al 23? Si entran 6 voltios, por ejemplo, en verdad yo quiero que me ponga 23 lo que sea. Luego ya decidiríamos las unidades. Mira, las unidades, el preescalado son voltios o son otras cosas, ¿vale? Y el escalado son quién sabe qué, ¿vale? Entonces, esto ayuda para que directamente en los cálculos, en las gráficas, en los informes, en todas partes, ya lo tenemos todos los datos en formato de ingeniería, formato científico de ingeniería, ¿vale? Sin tener que hacerlo a posteriori en un VI específico. Bueno, voy a cancelar y volver atrás. ¿Qué más? Configuración del terminal. Por defecto es más inmune al ruido las conexiones diferenciales. Este dispositivo permite también hacerlo referenciado single-ended y no referenciado single-ended con el objetivo, si tenemos conexiones con tierras comunes o grounds también hacia la tierra general, ¿vale? Poder ahorrar en número de canales o tener más disponibilidad de canales. Básicamente, en vez de utilizar dos canales, el positivo y el negativo, el 0 y el 1 para hacer una primera medición, pues podemos utilizar el 0 para una medición, el 1 para otra medición de otro punto, siempre y cuando, obviamente, pues las tierras sean comunes, por ejemplo, ¿vale? O hay una tierra global. Bien. Y en la parte inferior tenemos información relativa al modo de adquisición. Vemos, si recordamos, el n muestras, que sería como ese bucle for que hemos dicho antes. Teníamos el continuo, que también hemos hablado. Teníamos el a demanda, bajo demanda, que es cada vez que el software lo pida. Y nos aparece una nueva, que sería una muestra, pero con una temporización hardware. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando tenemos una recogida de datos que es de pocos datos, pero que queremos que sean precisos en el tiempo. Supongamos que queremos recoger un dato cada segundo, exactamente cada segundo, no cada 0,9 o 1,1, no, 0, o sea, 1,0 y cuantos más ceros mejor, ¿vale? De segundos. Pues pondríamos lo que es este sincronismo hardware y tenemos asegurado que el clock del hardware, que es un clock típicamente de 20 MHz o de 80 MHz o de más de 100, ¿vale? Tenemos esa precisión en tiempo que nos da el oscilador. Volvemos a encontrarnos, vamos a seleccionar continuos, volvemos a encontrarnos ese número de muestras a leer, es decir, cada vez que esté trabajando, cada décima de segundo, en este caso, fijaros, si es 1 kilohercio, 1000 muestras por segundo, y le digo de 100 en 100, pues cada décima de segundo me retorna unos datos. En la parte superior, en el run, lo probáis, verificáis que sea todo correcto, y si lo es, pues ya directamente, bueno, stop y OK. Os invito a probar unos cuantos parámetros, no solo el continuo, sino de todo un poco, ¿vale? Y ir experimentando, a ver qué va sucediendo, qué va retornando. ¿Qué nos retorna? En el caso del continuo, con esta configuración,
se pone aquí a trabajar. Aquí está utilizando una tecnología dentro del Labview que se llama el VI Scripting, que es la generación automática de VIs por medio del propio Labview. Es decir, Labview para autoconstruirse, ¿vale? Y los asistentes National pues llevan esa característica que utilizan el VI Scripting. Es un tema a nivel medio avanzado. Si alguien pues alguna vez tiene curiosidad, pues puede buscar y puede empezar a construir sus propias automatizaciones dentro del propio Labview, ¿vale? Es un tema medio avanzado, cuidado, ¿vale? Pero es posible. Es como el siguiente nivel del VI Server que veíamos, ¿vale? Pero ya no solo para controlar los objetos del panel frontal, sino para controlar cualquier cosa del Labview, cualquier cosa, del diagrama de bloques, para generar automáticamente código, para, bueno, hacer de todo, ¿vale? El otro ejemplo del que usa el VI Scripting sería por otros asistentes, el de comunicaciones, el de visión artificial, etc. El Cleanup Tool, por ejemplo, también yo me lo imagino como utilizando ese VI Scripting, ¿no? Y se pudiera programáticamente decir que cuando pulses algo, pues aparezca un menú contextual o haga tal función o haga tal otra cosa, ¿vale? Hay relativamente poca gente que yo sepa que lo utiliza o que haya visto que lo utiliza. Seguramente hay muchos que no lo han contado, ¿vale? Antiguamente existía y no estaba documentado, pero ya desde hace años que existe como un toolkit más y está documentado, o sea, muy potente. Bien, en este caso particular, el asistente ha detectado que habíamos marcado que queríamos una adquisición en continuo, una tarea continua, y con lo cual pues nos dice, oye, es habitual ponerle un bucle de repetición, ¿quieres que te lo ponga? Yo le voy a decir que no, pero os invito a vosotros, en alguna de las pruebas que hagáis, a ponerle que sí, a ver cómo lo hace, cómo lo construye, y veréis alguna pequeña diferencia respecto a lo que vamos a programar ahora. Yo le voy a decir que no, entonces aquí ya tenemos este VI Express. ¿Qué haríamos a continuación para tener la aplicación ya, entre comillas, completa? Pues lo que ya conocemos, que sabemos programar muy bien, es un bucle de repetición, dos elementos adicionales, uno será el control y el otro, ¿qué más me falta? ¿Lo recordáis? ¿Qué me falta? Víctor dice graph o chart con un interrogante. Timing. Temporización. Por ahora gana temporización. Pregunta, ¿qué pasa si no le pongo graph o chart? Pues obviamente que no voy a ver nada, ¿no? Entonces, vamos a ponérsela. Pudiera ser una aplicación que simplemente pues, saliera el hilo y se fuera a hacer sus cálculos, sus cosas, pero que no quisiéramos ver nada. Entonces, no es obligatoria la gráfica, pero en este caso, al menos para ver qué funciona, ¿no? Pondremos una gráfica. Y cuando la conectamos, el tipo de hilo que sale por defecto es un Dynamic Data Type, un tipo de datos dinámicos, ¿de acuerdo? Que en el interior lleva información temporal e información de la amplitud e información en general de la medida, ¿vale? Es un nivel adicional respecto al waveform que veíamos días atrás. Y varias personas, aparte habéis dicho que también pusiéramos temporización. Bien, resulta que podemos ponérsela, podemos poner aquí un wait until next y tan felices. Lo que pasa es que este dispositivo de asistente DAC o la adquisición hardware ya lleva una temporización. Le hemos dicho que vaya a 1000 Hz, con lo cual, ¿es necesario poner dos temporizaciones? No, no es obligatorio. ¿Es recomendable? Bueno, yo muchas veces lo pongo, pero en este caso, por ejemplo, para que veáis que no es necesario, pues no se la voy a poner, ¿vale? Ir con cuidado, no vayáis a poner una temporización demasiado alta y que haga que esa tecnología de doble buffer deje de ser de doble buffer y que el buffer del hardware se sature y nos dé un error de sobreescritura del hardware, ¿vale? De la memoria del hardware, ¿vale? Bien, vamos a ponerlo en marcha y cuando lo ponemos en marcha, ¿qué debiéramos ver? Pues esas tres curvas de esos tres canales, las tres trazas. Voy a pulsar el botón de stop, voy a hacer una pequeña modificación, que es la leyenda, la voy a poner un poco más grande, mayor. Fijaros que a la que estiro más de 3, que solo hay 3 trazas, no tiene más información, con lo cual lo llama de forma genérica plot 3, plot 4, lo voy a dejar en 3. Y también botón derecho sobre el gráfico, ítems visibles, paleta gráfica. Esta paleta la voy a desplazar aquí abajo y lo pongo otra vez en marcha. ¿Para qué me sirve esta paleta?
Esta paleta es muy útil porque tiene la lupa y puedo hacer un zoom, por ejemplo, horizontal. Voy a hacérselo. Fijaros, realmente esa sinusoide tan bonita está formada por 3 trazas que están, bueno, generando una cantidad de puntos brutal. ¿Cuántos? Pues 1000 puntos por segundo. Aquí estamos graficando seguramente bastantes menos, no llego a contarlos, ¿vale? Pero de 3 gráficas en paralelo, o sea, está a 3000 datos por segundo. ¿Vale? ¿Se entiende cómo lo hemos hecho? La utilización de este VI Express, de este nivel más alto de adquisición de datos. Por dentro está utilizando cientos de VIs. Nos ha ahorrado un trabajo enorme, ya os lo adelanto. ¿Vale? Pero, sin embargo, cuando podamos, pues empezaremos siempre con el alto nivel. Y cuando se nos quede corto, bueno, el próximo día vamos a ver cómo evolucionar desde aquí. Cómo llegar a un nivel donde la utilización del VI Express en la paleta ya no es solo este VI Express sencillito, sino que pasaremos a utilizar bastantes de estos VIs que aparecen por aquí. ¿Vale? Es decir, a modo de ejemplo, una adquisición de datos, pues no nos asustará el que sea algo así como esto. No nos asustará en absoluto. Por ahora no vamos a explicarlo. No es objetivo ni tarea vuestra el entenderlo, no os preocupe. Podéis empezar a leer si queréis y demás, ¿vale? Pero tranquilos porque lo vamos a ver paso a paso el próximo día y vamos a entender cada uno de los elementos. Vamos a entender si son necesarios todos o cuál es el mínimo de elementos necesarios, qué parámetros también, etcétera, etcétera. Cómo se puede hacer más rápido, más automático, ¿vale? Lo importante es que empezamos con SVI Express, experimentar entradas, salidas, experimentar con distintos tipos de hardware, buscar los límites, a modo de ejemplo. ¿Qué pasa si en el asistente DAC, en vez de decirle que recoja 1000 muestras por segundo como lo teníamos, le dijera que yo quiero ir a 1.000.000? Puedo escribir aquí 1, 3 ceros, 6 ceros, o puedo escribir 1M mayúscula, sería 1.000.000. Pues cuando ponga esto, fijaros que él ya me lo traduce, 1M. Si lo pongo hago el run, la prueba, pues, ops, lo ha intentado, pero rápidamente me dice que no, hay un error en el asistente. Vamos a verlo, ¿qué dice? Pues vale, parece que no es posible mantener lo que sería ese ritmo de adquisición, nos está diciendo, ¿vale? Se puede incrementar el buffer, se puede hacer toda una serie de cosas, pero la pregunta es, ¿este dispositivo es capaz de llegar a 1.000.000 de muestras por segundo? ¿Vale? Porque este error dice errores posibles, pero ¿es posible llegar a esa velocidad? Aquí es donde entra el otro parámetro, que es decir, vamos a verlo. Vamos a abrir una página web, un navegador. Vamos a escribir, lo voy a repetir desde cero, lo tenía ya aquí abierto. ¿Cómo buscamos ese dispositivo? Se llamaba el 6341. Pues yo lo que hago es ni.com, espacios 6341. Yo es como suelo buscar la mayoría de las veces en la página web de National. Y en muchas otras webs. Es decir, le digo al navegador, al buscador, DuckDuckGo o Google, que queráis, y le digo, búscame. Entonces, él directamente ya me está buscando algo relacionado con ni.com y algo relacionado con el 6341. Si alguien quiere forzar a que solo busque en las páginas web de ese fabricante, se escribe esto delante, que es site, el sitio, ni.com, 6341. Y todos los resultados que devuelva serán relacionados en ese sitio. Ya no habrá, pues si hay otros ruido, anuncios, lo que sea de otras páginas web, pues ya no aparecerán en los resultados. ¿Vale? Bueno, solo compartir un poquito cómo me muevo yo por la web también de este fabricante, cómo llego a él. En este caso veo que está la PXI, está la USB. Vamos a abrir la USB. Hasta luego, Julián. Disfrútalo. Nada, un par de minutillos y ya habremos acabado. Vamos a mirar solo la web. En este caso, el fabricante nos da incluso el precio aproximado, nos da una foto. Vamos a ver los detalles, porque aquí sí que nos dice un poco, nos dice 16 bits, 500.000 muestras por segundo. Ya estoy viendo que no era 1.000.000, eran 500.000 muestras por segundo. Y es más, incluso decía 500.000 muestras por segundo. Pero ¿qué pasa si yo tengo 16 canales disponibles? En el ejemplo he utilizado 3. ¿Me hace 500.000 muestras por segundo y por canal? La respuesta es que no, salvo que lo diga explícitamente, que dice que es simultáneos los canales o que dice 500.000, 500K
barra KS barra S de segundo barra CH de canal, excepto que lo diga explícitamente, hay que pensar que no es simultáneo y que tiene un único convertidor analógico digital y antes de él tiene un multiplexador. Muy rápido, pero un multiplexador. Y lo que está es ciclando entre los distintos canales que le he pedido, de forma que en total vaya un máximo de 500.000 muestras por segundo. ¿Vale? Por ejemplo, si yo tenía 3 canales, el máximo que me debiera permitir serían unos 100 y poco mil muestras por segundo. ¿Vale? Pero no puede ir, obviamente, por encima de ello. Dará error. ¿Vale? Bien, cuando nos vamos al 6341 vemos que nos marca una tabla enorme. En esta tabla todos esos dispositivos multifunción. Para filtrarlos un poco podríamos decirle que filtre, por ejemplo, por bus. Voy a decirle que filtre por USB. Descarto por lo que sea, por la aplicación, por la conectividad, por lo que sea. Descarto los PCI y PCI Express y me quedo con USB solo. Aquí en el listado, una vez filtrado, a ver si me reacciona. Darle, le he dado ya 2 veces. No me está haciendo ni caso. Espero que a vosotros sí, lo habéis hecho. Antes me ha funcionado, así que no sé ahora por qué se me ha bloqueado. Bueno, continúo. Pues en lo que era, veo que se me ha bloqueado toda la ventana. En lo que era esa descripción de la 6341, a ver si aquí lo puedo recuperar. Aquí no. Pues me daba, veríais que hay veces que aparecen varios dispositivos 6341 y con bastante diferencia de precio. Entonces dices, ostras, ¿qué pasa? Pues puede ser, por ejemplo, por el tipo de conector. Uno de ellos, el 6341, existe con conector terminal de tornillo, el más sencillo, es un bornero y directamente se llevan los cables allí. Y hay otro que es el de BNC, que veíamos también en el listado del Labvio, ¿vale? Que nos estaba diciendo, pues básicamente, que podía añadir un USB un conector BNC, perdón, por cada uno de ellos. Atención, cosa importante, cuando vamos al 6341 también puede haber, en este caso, otra versión. Fijaros que aquí de conectores y demás nada. Esto es una versión OEM para fabricantes de maquinaria, en el interior del cual quieren esas prestaciones de entradas y salidas, pero quieren eliminar todo, al máximo lo posible, todo lo demás, lo que serían carcasas, conectores, etcétera. Entonces, el precio es muy atractivo, pero cuidado, porque nada que ver con lo que sería la conectividad, la facilidad de uso de la tarjeta normal. Por defecto, si alguien alguna vez a mí me pregunta por un dispositivo, por defecto, yo ya sé obviamente si es un fabricante o no de maquinaria, con lo cual por defecto no le voy a decir, mira, existe la versión OEM, porque no tiene sentido. Va a hacer experimentación, innovación, quiere un aislamiento electromagnético de las señales del ruido que pueda venir de fuera, etcétera, etcétera. Con lo cual la placa OEM no es la correcta. ¿Vale? Os daría más problemas que no beneficios. 16 bits tirados a la basura, si no se protege bien externamente. El fabricante de la máquina ya lo hace, obviamente, ya certifica el conjunto y todo lo demás. ¿Vale? Pero el usuario de 1, 5, 10, 15 tarjetas en total directamente se va habitualmente al modelo de tornillos o incluso el modelo de BNCs. Os quiero enseñar este caso en particular, porque fijaros, esta es la foto de tornillos. En el interior esta tapa se abre y aparecerían todos los tornillos y todos los conectores, ¿de acuerdo? Los cables entrarían por esta ventana frontal. Pero quería enseñaros, a ver si me responde, porque esta es la versión que estaba justo debajo. Fijaros que cuesta 750 euros más y, sin embargo, la fotografía es la misma. ¿Dónde vemos la diferencia? Para ello hay que verla y moviéndonos en esta tabla hacia la derecha. Fijaros que todos los parámetros de esa línea con la de arriba son idénticos, hasta que llega un momento, voy a pasar más rápido, hasta que llega un momento que dice tipo de conexión frontal. Este dice terminal de tornillo y este PNC. La foto es incorrecta. Esto ya me lo he encontrado unas cuantas veces. Cuidado con la foto, ¿vale? Porque engaña. ¿Vale? No cojamos el caro cuando queríamos decir el barato o viceversa. ¿Dónde encontraremos el detalle? Pues obviamente en la ficha técnica de especificaciones, ahí están los drawings, los esquemáticos, la forma de conectar, todo el detalle, la calibración, no sé, todo lujo de detalles. ¿Vale? Os he guiado un poco para aquí también para que veáis no lo que es estos detalles de dibujitos, sino también porque os recomiendo entrar, probarlo y entrar a ver los accesorios.
Como accesorios, el primero de ellos son los servicios. Servicios, en este caso, de hardware. Las garantías, si se quiere una calibración. Mira, quiero la ENAC. ENAC sería esta última, la ISO. Por ejemplo, si la selecciono, de este dispositivo que costaba 2.200, era la versión de BNCs, que era la cara. Fijaros que lo que es la calibración ENAC, para que lo envíe el fabricante con la calibración, son 850 euros. Es decir, barato no es una calibración bien hecha, ¿vale? Una calibración certificada ENAC, ¿vale? Sin calibración, que es la mayoría de las veces que seguramente habréis cogido tarjetas de adquisición, pues bueno, son 800 euros menos. ¿Vale la pena? Depende de la aplicación, cómo se use, etcétera, ¿vale? Si tenéis dudas, me podéis llamar, un mail y os echo una mano a elegir. ¿Qué más? También importante lo que sería la garantía. La garantía estándar es la que suele aparecer siempre en las ofertas, ¿vale? Es poca cantidad, son unos 200 euros de estos 2.000, menos de un 10%, es un 8%, ¿vale? Y básicamente es lo que hace es una garantía de 3 años, que es lo que suele durar la mayoría de proyectos y también pues, evitar mortandades infantiles y todo lo demás. Por defecto, si no se coge esta garantía, es opcional, no pasa nada, pero que sepáis que solo hay un año de garantía y el año transcurre muy rápido, ¿vale? Entonces, pasado ese año, lo último que queremos es tener un problema. Una garantía es como un seguro, lo cogemos para no usarlo. ¿Vale? Eso me lo dijo una vez un amigo y, ostras, me encantó y lo aplico desde entonces también a la tecnología que lleva opción de garantía. Se puede elegir premiums y otros servicios mayores, o en vez de 3 años a 5 años o más años, va a ir incrementándose el coste. Bueno, en función del proyecto, pues alguna vez os puedo recomendar incrementar, pero por regla general el estándar me parece bastante correcto. Y luego ya pasamos a los accesorios, por último, requeridos, los obligatorios. Por ejemplo, el cable de alimentación, pues necesitamos uno. Atención, el de Estados Unidos no. Voy a bajar. Pues nos vamos al europeo, y además 9 euros, perfecto, el más económico, muy bien. Y luego, por otra parte, pues en este caso no lleva nada más, pero si fuera, por ejemplo, un dispositivo en PCI Express, pues tendría un cable para transmitir los datos y un bornero. En este caso lo lleva todo incluido. El dispositivo PCI es más económico que la versión USB, pero sin embargo, si le sumamos el cable y el bornero, al final pues tiene un coste parecido o incluso a veces un poco superior. ¿Cuál elegiríamos? ¿El más barato, diría alguien? Yo diría, contestaría con una pregunta. ¿Necesitas buena latencia? Porque si la latencia tiene que ser buena, PCI es varios órdenes mejor que no la USB. Muy bien, pues sin más, volviendo a la transparencia, añadiremos las tareas, que es básicamente trabajar con este asistente DAC. Tenemos bastantes días hasta el lunes. Os invito a probar, experimentar. Si tenéis dudas, pues me podéis escribir. Y si no, pues el lunes tranquilamente lo resolvemos. Empezaremos de nuevo cogiendo este DAC Assistant y convirtiéndolo a una codificación con mucho más lujo, con más detalles, con más conocimiento, más perfección en cuanto a lo que es la adquisición o la generación analógica, digital, etcétera, etcétera. Muy bien, pues preguntas que podáis tener. De acuerdo, pues sin más, muchas gracias a todos. Espero que os haya sido interesante y que os sirva para vuestra próxima aplicación de adquisición de datos. Víctor pregunta, ¿en Enimax me aparecen los drivers? Sí, en el apartado de software, ahí aparecen. Mi versión es NDAX ADEX Support 19.0. Genial. O sea, quiero decir, gracias por compartir uno y genial porque lo tienes, significa que podrás ver la paleta de VIs del DAC MX en la APIO. Y decís que, pero en la paleta no aparece, entiendo, Víctor. Si quieres un pantallazo, me lo envías por mail y vamos a buscar a ver qué está sucediendo ahí. Si es que la instalación ha sido incorrecta o hay algún elemento más. Sí te pediría en el mail si me puedes añadir la versión del APIO y del NIDAC que tienes. Me interesa que lo veáis, que os funcione a todos, que es que si no, os vais a quedar a medias en los ejercicios y en el aprendizaje de esta parte, que es la parte más poderosa del APIO, ¿no? De conexión con el mundo real, el mundo físico. Entonces, si no, se quedaría como una herramienta más de simulación de las muchas que hay, divertida,
gráfica, etcétera, pero muy parecida a otras. Muchas gracias a todos.